No tienes el dinero suficiente para comprar este lienzo, dijo ella, con la barbilla en alto y la mirada ardiente. Ni el buen gusto para llegar a entenderlo. El ambiente en la galería de arte madrileña era denso y ruidoso. Alejandro Altamirano apretó la mandíbula con fuerza. Estaba acostumbrado a comprar empresas enteras antes del desayuno. Pero aquella joven acababa de desafiarlo en público sin temblar. Tenía las manos manchadas de pintura y una dignidad inquebrantable. Él no sabía que esa misma mujer altanera y rebelde pronto se convertiría en su mayor obsesión. Y mucho menos imaginaba que ella, años después, escondería el secreto más grande de toda su vida. El aguacero caía con furia sobre los tejados del centro de Madrid. Las gotas resbalaban por los inmensos ventanales de la facultad. Alejandro había llegado allí por puro y absoluto aburrimiento. El heredero del imperio inmobiliario más poderoso de España. Odiaba los eventos académicos sin beneficios económicos. Sin embargo, su padre le había exigido asistir aquella tarde. Tenía que limpiar la imagen corporativa patrocinando arte joven. Caminaba por los pasillos con las manos en los bolsillos. Su traje a medida, cortado en el barrio de Salamanca, contrastaba con el aspecto bohemio de los estudiantes. Alejandro desprendía un sutil aroma a perfume caro, una mezcla amaderada de sándalo y poder absoluto. Las miradas de las chicas lo seguían por cada pasillo. Pero él apenas parpadeaba, inmerso en su propia frialdad. Todo en su vida era una transacción calculada al milímetro. Mujeres, negocios, amistades, todo tenía un estricto contrato. Hasta que giró en la esquina del pasillo principal del edificio. No la vio venir en absoluto. El choque fue brutal, rápido y completamente desastroso. Una pila de carpetas, bocetos y pinceles voló por los aires. Alejandro sintió el impacto contra su pecho de manera repentina. Instintivamente, extendió los brazos para evitar que ella cayera. Sus manos enormes y firmes atraparon la cintura de la joven. Fue un roce accidental, apenas un par de segundos fugaces, pero una descarga eléctrica, caliente y paralizante. Le recorrió la espina dorsal desde el cuello hasta la base. Valeria Vargas levantó la mirada bruscamente, muy asustada. Tenía el cabello castaño revuelto en ondas desordenadas. Sus pómulos estaban encendidos por la prisa y el esfuerzo. Sus ojos oscuros chocaron contra el gris helado de Alejandro. La respiración de la joven se agitó de forma visible. Sintió la firmeza de aquel agarre a través de su ropa. Por un segundo infinito, el pasillo entero pareció enmudecer. Solo existía el sonido de sus respiraciones aceleradas. «Ten un poco de cuidado por donde pisas», dijo Alejandro, con su habitual tono de arrogancia helada. Valeria parpadeó y se soltó de sus brazos de inmediato, como si el contacto con su costoso traje le hubiera quemado. No se dejó intimidar por la altura ni por el porte del desconocido. Se agachó apresuradamente para recoger sus cosas del suelo. Sus manos, manchadas de óleo verde y azul, temblaban ligeramente. Pero su voz salió firme, cargada de una indignación feroz. «Yo no soy la que va caminando como si fuera dueña del mundo», respondió Valeria, elevando un poco el mentón con orgullo. «Además, fuiste tú quien se cruzó directamente en mi camino». Alejandro arqueó una ceja, claramente desconcertado. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba con ese tono en su mundo. Las mujeres de la alta sociedad solían sonreírle con devoción. Pero aquella chica lo observaba con un fastidio genuino y puro. Llevaba un peto de tela vaquera muy desgastado. Olía a agua ras, a pintura fresca y a la lluvia de noviembre. Era un aroma extraño, caótico y totalmente fascinante para él. Alejandro se agachó con elegancia para recoger un papel. Era un trazo rápido y furioso hecho a carboncillo. Mostraba una pequeña casa blanca al borde de un acantilado. Una ola rompía salvaje contra las rocas afiladas. Había tanta emoción en aquel papel que Alejandro enmudeció. Durante un instante, la barrera de hielo de su pecho tembló. Pudo sentir la profunda soledad y la esperanza en esos trazos. «Dámelo ahora mismo», exigió ella, arrebatándole el papel con un movimiento seco. «No está a la venta para turistas curiosos», añadió Valeria, abrazando su carpeta como un escudo protector. Alejandro esbozó una media sonrisa, irónica y afilada. La curiosidad se había encendido en él como una chispa. «Todo en esta vida tiene un precio, niña», dijo él, ajustándose los puños perfectos de su camisa de seda. «Solo tienes que decirme cuántos ceros necesitas en el cheque». Fue entonces cuando Valeria pronunció las palabras lapidarias. «No tienes el dinero suficiente para comprar lo que hay aquí», dijo ella, con los ojos clavados directamente en su alma. «Ni tampoco el buen gusto para llegar a entenderlo». El silencio cayó sobre ellos como una losa muy pesada. Las miradas se enzarzaron en una batalla invisible y silenciosa. Alejandro notó cómo la tensión se acumulaba en su mandíbula. No sentía enfado por el insulto, sino una necesidad imperiosa. Quería desarmar aquella valentía, descubrir qué se escondía detrás.
Valeria dio media vuelta, aferrando sus cosas contra el pecho. Se alejó por el pasillo sin mirar atrás ni una sola vez. Caminaba con paso rápido hacia el salón principal de la exposición, dejando a Alejandro clavado en el brillante suelo de mármol. El empresario se quedó quieto, observándola marchar. Su mano aún conservaba el calor fantasma de la cintura de ella. Frotó sus dedos pulgar e índice, intentando borrar la sensación. Pero el corazón le latía a un ritmo desbocado y salvaje. En lugar de marcharse a su coche oficial, decidió seguirla. Caminó despacio hacia las puertas dobles del salón de arte. La sala estaba iluminada con luces cálidas y tenues. Había decenas de personas bebiendo copas baratas de vino. Alejandro se quedó en las sombras de una esquina oscura. Sus ojos grises escanearon la multitud hasta encontrarla por fin. Valeria estaba de pie frente a un caballete de madera. Había cambiado su peto por un vestido sencillo de color burdeos. El vestido se ceñía suavemente a sus curvas naturales. No llevaba joyas caras, ni maquillaje excesivo en el rostro. Y sin embargo, eclipsaba a cualquier mujer que él hubiera conocido. Estaba riendo mientras hablaba amistosamente con un profesor mayor. Alejandro sintió una punzada extraña en la boca del estómago. No soportaba que ella sonriera a otros con tanta facilidad, mientras que a él solo le había regalado desprecio y frialdad. Era un pensamiento posesivo, irracional y completamente nuevo. Observó la pintura que descansaba sobre el gran caballete. Era la versión en óleo del boceto que había visto caer. La casa en el acantilado bajo una tormenta impresionante. El mar Mediterráneo embravecido, pidiendo clemencia al cielo. Había algo en aquella obra que gritaba libertad a voces. La misma libertad que a Alejandro le había sido arrebatada. Se dio cuenta de que no podía apartar la mirada de ella. De su cuello blanco, de la curva de su espalda, de sus manos. Sacó el móvil del bolsillo interior de su elegante chaqueta. Marcó el número de su asistente personal de inmediato. «Dime, señor Altamirano», respondió la voz formal y apresurada al otro lado de la línea. «Averigua quién es la artista que expone en el salón central», ordenó Alejandro, sin apartar la vista de Valeria. «Quiero su nombre, su expediente y su dirección en mi mesa». «¿Para cuándo lo necesita, señor?» «Para hace 5 minutos», sentenció él, colgando la llamada abruptamente sin despedirse. Guardó el teléfono y dio un paso al frente hacia la luz. Había ido a aquella universidad buscando limpiar su reputación. Pero acababa de encontrar algo mucho más adictivo y peligroso. Una mujer que no se dejaba deslumbrar por su ilustre apellido. Una mujer real, valiente, vibrante y extraordinariamente hermosa. El choque de sus dos mundos apenas acababa de comenzar. Y Alejandro Altamirano, el hombre que todo lo controlaba, estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Porque el destino ya había comenzado a tejer su inevitable trampa. Y no imaginaba que aquella chica terminaría destrozando su mundo. El aroma intenso del café tostado inundaba la vieja cafetería. Alejandro empujó la pesada puerta de cristal con lentitud. El frío cortante de Madrid aún se aferraba a su abrigo. Pero su mente ardía con un fuego completamente desconocido. El chófer había frenado el coche negro a 3 calles de allí. Alejandro le ordenó que esperara sin hacer más preguntas. Caminó bajo la niebla matutina, respirando el aire húmedo. Se sentía como un extraño impostor en su propia ciudad. Había cancelado 3 reuniones vitales esa misma mañana. Su estricta agenda corporativa había saltado por los aires. El implacable CEO nunca mezclaba los negocios con impulsos. Hasta que chocó contra el huracán llamado Valeria Vargas. Hoy no vestía su armadura de diseñador italiano a medida. Llevaba un jersey oscuro de cachemira y unos vaqueros. Quería camuflarse entre los estudiantes de Bellas Artes. Quería acercarse a ella sin el peso aplastante de sus millones. Caminó entre las mesas esquivando mochilas y grandes lienzos. Su mirada gris escaneaba el lugar como un depredador sigiloso. Hasta que la encontró sentada junto a un enorme ventanal. Un rayo de luz otoñal iluminaba su rostro concentrado y bello. Valeria sostenía un carboncillo con dedos manchados y ágiles. Su labio inferior estaba atrapado entre sus propios dientes. Una pequeña arruga de frustración marcaba su frente blanca. Era la imagen perfecta de la pasión desbordada y salvaje. Ella había pasado toda la noche sin poder pegar ojo. La imagen de aquel hombre arrogante la había atormentado. La forma en que la sostuvo por la cintura para no caer. Ese contacto le había provocado un calor insoportable y ajeno. Estaba muy enfadada consigo misma por recordarlo al detalle. Una chica de Vallecas no debía soñar con príncipes de hielo. Debía centrarse en su beca, en sus lienzos y en su futuro. Pero entonces, una gran sombra bloqueó la luz de su dibujo. Alejandro se detuvo justo frente a ella, mirándola fijamente. Valeria levantó la mirada despacio, deteniendo su trazo. Sus ojos oscuros chocaron contra el gris helado de él. El corazón de la joven dio un vuelco repentino y violento. «Tú otra vez», suspiró Valeria, cruzándose de brazos a la defensiva.
¿Vienes a criticar mi arte o a pisarlo directamente? Alejandro esbozó una sonrisa irónica, extrañamente deslumbrante. Vengo a pedir una tregua, si es que eso es posible. Dijo él, apoyando ambas manos sobre la pequeña mesa. Ayer empezamos con el pie izquierdo en aquel pasillo. Valeria lo estudió con una mezcla de recelo y gran curiosidad. Los tipos como tú no piden treguas, exigen rendiciones. Respondió ella, afilando cada palabra con puro sarcasmo. Además, vas demasiado impecable para ser de esta facultad. Él soltó una carcajada baja, ronca y tremendamente masculina. El sonido vibró en el aire, cálido y sorprendentemente real. Valeria sintió un cosquilleo traicionero en su estómago. Nadie le había avisado que su risa sería tan cautivadora, o que su mirada penetrante pudiera desarmarla de esa forma. Me llamo Alejandro, estudio Administración de Empresas, mintió él con naturalidad, omitiendo su poderoso apellido. Era una verdad a medias, una identidad construida al vuelo. No quería asustarla con la magnitud del imperio altamirano. Valeria dudó unos segundos, apretando el lápiz con fuerza. Sentía una desconfianza natural hacia los chicos de negocios. Pero había algo muy magnético en aquel estudiante misterioso. Valeria Vargas, concedió ella finalmente, sin bajar la guardia del todo. Alejandro tomó asiento frente a ella sin pedir ningún permiso, invadiendo su espacio vital con una seguridad aplastante. El aroma a sándalo y lluvia inundó los sentidos de la chica. ¿Qué estabas dibujando con tanta intensidad, Valeria? Su nombre sonó muy diferente en los labios de aquel hombre. Sonó grave, íntimo, como un secreto susurrado en la noche. Ella tragó saliva, intentando ignorar el pánico de su corazón. Retratos de mi barrio, de la gente humilde de Vallecas, dijo ella, girando levemente el cuaderno para mostrárselo. Historias de manos agrietadas y madrugadas muy frías. Alejandro observó los trazos con una genuina fascinación. El contraste entre sus mundos era abismal y doloroso. Él vivía en un ático de lujo, rodeado de vacío y frialdad. Ella vivía en la lucha diaria, pero rebosaba pasión pura. Alargó su mano derecha para señalar una de las sombras. Tus cuadros tienen demasiada alma para estar escondidos, dijo Alejandro, observándola con una intensidad feroz. Esa línea, por ejemplo, tiene tanta tristeza acumulada. Al señalar el papel, sus dedos rozaron accidentalmente los de ella. El contacto fue eléctrico, fugaz y absolutamente devastador. Valeria ahogó un pequeño gemido de sorpresa en su garganta. La piel de Alejandro era fría, firme y maravillosamente suave. Un contraste brutal con la calidez rasposa de las manos de ella. Apartó los dedos rápidamente, como si se hubiera quemado. Alejandro sintió que la mandíbula se le tensaba de golpe. La descarga había recorrido sus venas como fuego vivo. Quería volver a tocarla, atrapar su pequeña mano entre las suyas. Pero reprimió el impulso, ocultando su propia vulnerabilidad. Estaba jugando a un juego demasiado peligroso y oscuro, tejiendo una frágil red de mentiras a su alrededor. Pero la curiosidad por aquella mujer superaba cualquier razón. El arte verdadero nace del dolor, no de los privilegios, contestó ella, clavando sus uñas en la madera de la mesa. Quizás los que tienen privilegios sufren siempre en silencio, murmuró él, revelando una fracción de su alma atormentada. Valeria guardó silencio, impactada por la tristeza de su voz. ¿Quién era realmente este chico de mirada gris y actitud esquiva? Gracias por tu análisis, Alejandro de Administración, respondió ella, buscando refugio en su viejo escudo de sarcasmo. Pero el talento no me paga el alquiler ni los lienzos nuevos. Alejandro vio la oportunidad perfecta para atar su destino. Por eso mismo estoy aquí, sentado frente a ti hoy. Mintió de nuevo, clavando sus ojos en los oscuros de Valeria. Me han asignado como voluntario para la subasta benéfica. El decanato me exigió trabajar contigo para organizar el arte. Valeria abrió los ojos desmesuradamente, muy sorprendida. ¿Trabajar contigo, organizando mi propia exposición?, replicó ella, cerrando la libreta con un golpe algo brusco. No tengo tiempo para hacer de niñera de un estudiante pijo. Él se inclinó sobre la mesa, acortando mucho más la distancia. Te prometo que no muerdo, a menos que me lo pidan, claro. Dijo él, con una voz cargada de un subtexto muy peligroso. La tensión romántica entre ambos era casi palpable, densa y real. Valeria sintió que el aire de la cafetería se volvía pesado. Estaba a punto de aceptar aquel reto irracional y absurdo. Iba a decirle que sí, que trabajarían juntos en la gran subasta. Pero entonces, una voz formal rasgó la burbuja que habían creado. «¿Señor Altamirano? ¿Es usted realmente, señor Altamirano?». El decano de la facultad caminaba apresurado hacia su mesa. Llevaba los brazos abiertos y una enorme sonrisa de sumisión. Alejandro sintió que la sangre se le helaba por completo. Si el decano pronunciaba su nombre completo y sus grandes títulos,
La mentira se desmoronaría frente a los ojos de Valeria. Ella frunció el ceño, mirando muy confundida al profesor. ¿Por qué el decano llamaba de usted a un simple estudiante? El pánico, una emoción aterradora y totalmente desconocida, golpeó el pecho del poderoso y frío Alejandro Altamirano. Se levantó de golpe, tirando casi la silla hacia atrás. Acababa de descubrir que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para no perder a la mujer que apenas conocía. Y el gran secreto de su identidad estaba a punto de estallar. El decano avanzaba con paso rápido y deferencia absoluta. Alejandro se interpuso en su camino antes de que hablara. Lo agarró del brazo con una fuerza sutil pero implacable. Sus ojos grises lanzaron una advertencia gélida y asesina. Señor Altamirano, qué gran honor tenerle por nuestra facultad. Comenzó a balbucear el hombre, sudando frío por la frente. Soy Alejandro, un simple alumno voluntario para la subasta. Interrumpió él, apretando el agarre sobre la tela del traje. Y usted venía a confirmar mi asignación con la señorita Vargas, añadió Alejandro, con una voz baja que no admitía réplicas. El decano tragó saliva, comprendiendo el peligro en el acto. El hombre más rico de Madrid estaba jugando a ser plebeyo. Por supuesto, joven Alejandro. Titubeó el decano, girándose hacia una muy confusa Valeria. Él será su asistente para organizar las obras de esta noche. Valeria entrecerró los ojos, analizando la extraña escena. ¿Por qué le ha llamado, señor Altamirano, hace un segundo? Preguntó ella, cruzándose de brazos con total desconfianza. Alejandro no parpadeó, manteniendo su máscara de hielo intacta. Me confundió con el mecenas de la facultad, un viejo aburrido. Mintió Alejandro, con una facilidad asombrosa y perturbadora. Ya le gustaría a este chico tener la cuenta de los Altamirano. Secundó el decano, riendo con un nerviosismo demasiado evidente. Valeria suspiró, rindiéndose ante la extraña burocracia universitaria. 20 minutos después, ambos descendieron al sótano del edificio. El almacén olía fuertemente a polvo viejo, óleo y trementina. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido eléctrico. Era un espacio angosto, repleto de lienzos y estanterías de metal. Alejandro observó el desastre con una mueca de evidente disgusto. Estaba acostumbrado a despachos inmaculados y vistas de lujo, no a cargar bastidores pesados en un sótano oscuro de Madrid. Valeria se ató el cabello en un moño desordenado y alto. Si te vas a ensuciar ese jersey tan caro, mejor vete ya, dijo ella, pasándole un trapo de algodón lleno de manchas. Alejandro ignoró la advertencia y se quitó el jersey oscuro. Quedó vestido solo con una camisa blanca de corte perfecto. Se remangó los puños, dejando a la vista sus antebrazos fuertes. Valeria tragó saliva, desviando la mirada rápidamente. No esperaba que aquel chico estirado tuviera tanta presencia. Sus músculos se marcaban bajo la tela fina con cada movimiento. Una corriente de calor traicionero le subió por el cuello. Estaba a solas con el hombre más atractivo que había visto nunca. Y el espacio entre las estanterías era peligrosamente estrecho. ¿Por dónde empezamos, jefa?, preguntó Alejandro, esbozando una media sonrisa provocadora. Coge esos cuadros de la esquina y llévalos a la mesa central, ordenó Valeria, intentando que su voz sonara firme y profesional. Alejandro obedeció, levantando los pesados lienzos sin esfuerzo. Mientras trabajaban, el silencio se llenó de una tensión palpable. Cada vez que se cruzaban en el pasillo, sus brazos se rozaban. Valeria notaba el calor corporal que desprendía aquel hombre, y Alejandro se embriagaba con el aroma a pintura y vainilla de ella. ¿Siempre eres tan mandona o es solo conmigo?, preguntó él, apoyándose contra una mesa con actitud arrogante. Solo con los chicos que creen que el mundo les pertenece, respondió ella, dándole la espalda para ocultar su sonrisa. No me pertenece el mundo, Valeria, solo sé lo que quiero, susurró él, bajando el tono de voz a un nivel muy íntimo. Las palabras flotaron en el aire polvoriento del almacén cerrado. Valeria sintió un escalofrío recorriendo toda su columna vertebral. Había tanto peso, tanta intensidad oculta en aquella simple frase. Quiso ignorarlo, refugiándose en la lista de inventario. Caminó hacia una de las estanterías de metal más altas del fondo. Allí descansaba una de las obras principales para la subasta benéfica. Se puso de puntillas, estirando los brazos todo lo que pudo. Pero el pesado lienzo con marco de madera estaba demasiado lejos. Buscó un viejo taburete de metal y se subió en él con decisión. El metal crujió bajo su peso, quejándose por el paso de los años. Valeria logró alcanzar el borde del cuadro con la punta de los dedos. Tiró hacia ella con fuerza, pero el lienzo era más pesado de lo previsto. El desplazamiento brusco desequilibró el taburete oxidado. Una de las patas cedió de golpe con un fuerte chasquido metálico. Valeria soltó un grito de pánico, sintiendo el vacío bajo sus pies. Cerró los ojos,
preparándose para el duro impacto contra el suelo. Pero el golpe nunca llegó a producirse. Unos brazos fuertes como el acero la rodearon por la cintura. Alejandro había reaccionado con unos reflejos felinos e instintivos. La atrapó en el aire, absorbiendo todo el impacto contra su pecho. El pesado lienzo cayó al suelo con un ruido sordo e inofensivo. Pero ninguno de los dos prestó la más mínima atención al cuadro. Valeria abrió los ojos de golpe, con el corazón desbocado. Su rostro estaba a escasos centímetros del rostro de Alejandro. Podía sentir el pecho de él subiendo y bajando con fuerza. La respiración cálida del hombre chocaba contra sus propios labios. Él no la soltó, manteniendo un agarre firme alrededor de su cintura. Sus ojos grises, normalmente fríos, ahora ardían como ascuas vivas. Valeria apoyó ambas manos sobre el pecho de la camisa blanca, sintiendo los latidos furiosos y descontrolados bajo la fina tela. «Te tengo», susurró Alejandro, con la voz ronca y cargada de pura necesidad. «Gracias, casi me mato», balbuceó Valeria, incapaz de apartar la mirada de sus ojos. Estaban tan cerca que el mundo exterior dejó de tener importancia. La luz parpadeante del fluorescente iluminaba sus rostros tensos. Alejandro levantó lentamente una mano, soltando parte de su cintura. Sus dedos largos y elegantes rozaron la mejilla izquierda de la chica. El tacto fue increíblemente suave, como una caricia prohibida. Valeria contuvo la respiración, paralizada por la magia del instante. «Tienes una mancha de pintura verde justo aquí», murmuró él, deslizando su pulgar sobre la piel ardiente de ella. La fricción de su piel áspera contra su rostro la hizo temblar. Alejandro bajó la mirada hacia los labios entreabiertos de Valeria. El deseo animal y posesivo se apoderó de sus sentidos nublados. Quería besarla allí mismo, devorar su boca y probar su sabor. Se inclinó unos milímetros más, cerrando la distancia entre ambos. Valeria cerró los ojos, dejándose llevar por la atracción gravitatoria. Sus alientos se mezclaron en un preludio caliente e inevitable. Iban a besarse, estaban a un solo suspiro de cruzar el límite. Pero entonces, un sonido metálico rompió la burbuja en 1000 pedazos. Durante la caída, el móvil de Alejandro se había resbalado. El costoso dispositivo estaba en el suelo, vibrando con insistencia. La pantalla se iluminó de golpe, cortando la penumbra del sótano. Ambos se separaron bruscamente, respirando con gran dificultad. Valeria se alisó el vestido, sintiendo las mejillas ardiendo de vergüenza. Alejandro maldijo internamente a todos los demonios del infierno. Se agachó de inmediato para recuperar su teléfono del suelo polvoriento. Pero Valeria fue un segundo más rápida al seguir la luz con sus ojos. Alcanzó a leer el nombre que brillaba en la pantalla de inicio. Y el asunto del mensaje que acababa de entrar en el terminal. Cayetana de la Vega. Confirmación de asistencia al palco VIP. Valeria frunció el ceño de nuevo, retrocediendo un paso entero. Cayetana de la Vega era la heredera más famosa de todo Madrid. Una habitual de las portadas del Corazón y de la alta sociedad. ¿Qué hacía un simple estudiante recibiendo mensajes de alguien así? Alejandro guardó el teléfono rápidamente, con un gesto tenso. Se dio cuenta de que Valeria había leído parte de la notificación. La duda y la sospecha volvieron a oscurecer los ojos de la pintora. ¿Por qué te escribe Cayetana de la Vega a tu móvil personal?, preguntó Valeria, con la voz temblorosa por la decepción inminente. El silencio volvió a caer sobre el almacén como una guillotina de acero. Alejandro apretó los puños, dándose cuenta de un gran problema. Su fachada de chico normal comenzaba a desmoronarse a pedazos. ¿Y si ella descubría su verdadera y poderosa identidad millonaria? Todo aquel juego peligroso terminaría antes de haber comenzado. El gran heredero altamirano acababa de quedar atrapado en su red. Una red de mentiras que amenazaba con destrozarles el corazón. El silencio era tan espeso que casi podía cortarse con un cuchillo. Alejandro miró la pantalla iluminada con el corazón en un puño. Valeria esperaba una respuesta, cruzada de brazos a la defensiva. Su rostro estaba pálido bajo la luz parpadeante del viejo sótano. Trabajo como asistente de eventos para pagarme los estudios, respondió él, improvisando con una frialdad verdaderamente pasmosa. Me encargo de confirmar la lista VIP de la gala de esta noche. Valeria parpadeó, relajando los hombros de manera casi imperceptible. La excusa sonaba completamente lógica dadas las circunstancias. Era demasiado mundana para un chico con aquel aire de superioridad. Deberías haberlo dicho antes, en lugar de hacerte el misterioso, murmuró ella, dándose la vuelta para recoger su viejo bolso de tela. El peligro había pasado de largo, al menos por el momento. Pero Alejandro sintió un peso aplastante sobre sus anchos hombros. La telaraña de sus propias mentiras comenzaba a asfixiarle lentamente. Salieron del oscuro sótano cuando la tarde ya estaba cayendo en Madrid. Una fuerte tormenta azotaba las grises calles del centro de la ciudad.
El viento helado calaba hasta los huesos sin ningún tipo de piedad. Valeria tembló, frotándose los brazos con ambas manos enguantadas. Alejandro se quitó su abrigo oscuro sin dudarlo un solo segundo. Lo colocó con muchísima delicadeza sobre los hombros de la joven. El calor corporal de él la envolvió como un abrazo protector y seguro. Vivo a unas pocas paradas de metro, en el barrio de Vallecas, dijo ella, mirándolo con una mezcla absoluta de timidez y gratitud. Sube a mi casa, te prepararé un café caliente para agradecerte lo de hoy. Alejandro Altamirano jamás pisaba el transporte público de la ciudad. Su chofer privado seguramente lo esperaba a unas cuantas calles de allí. Pero la idea de separarse de ella le resultaba del todo insoportable. Acepto ese café, Valeria Vargas, contestó él, esbozando una de sus sonrisas más francas y cautivadoras. El trayecto en metro fue una experiencia irreal para el multimillonario. El traqueteo del vagón, el bullicio de la gente cansada tras su jornada. Todo contrastaba drásticamente con el silencio de su gran mansión. Valeria iba de pie a su lado, aferrada a la barra de metal brillante. Cada vez que el tren frenaba, sus cuerpos se rozaban por accidente. Y con cada leve roce, la respiración de Alejandro se volvía más densa. Cuando llegaron al piso de Valeria, la noche ya era muy cerrada. Era una buhardilla modesta, situada en un último piso sin ascensor. Alejandro entró despacio, observando cada detalle con suma atención. Las paredes estaban repletas de lienzos, bocetos y manchas de colores. El espacio olía a óleo fresco, a trementina y a jazmín dulce. No había muebles caros de diseño, ni grandes alfombras persas, pero aquel lugar desprendía una calidez que él jamás había conocido. Era un auténtico hogar, vibrante, caótico y totalmente lleno de vida real. Ponte cómodo, el agua tardará unos pocos minutos en hervir, dijo Valeria, desapareciendo hacia la minúscula cocina del fondo. Alejandro caminó por el pequeño salón con pasos lentos y silenciosos. Se detuvo frente al caballete principal que dominaba toda la estancia. Allí estaba la pintura que ella le había arrebatado en los pasillos. La casita blanca al borde del acantilado, frente a un mar muy salvaje. Pero ahora estaba casi terminada, rebosante de detalles minuciosos. Había una luz dorada y cálida saliendo de las pequeñas ventanas pintadas. Valeria regresó con 2 tazas humeantes de café recién hecho. Se quedó de pie a su lado, contemplando su propia obra maestra. Cadaqués, susurró ella, ofreciéndole la taza con una sonrisa llena de nostalgia. Es mi mayor sueño desde que era tan solo una niña pequeña. Continuó Valeria, con un brillo ilusionado en sus hermosos ojos. Tener una casita allí, escuchar el mar Mediterráneo cada mañana. Alejandro tomó un sorbo de café, incapaz de apartar la vista de su rostro. Él podía comprar una calle entera en Cadaqués si así lo deseaba. Pero el sueño de ella no tenía absolutamente nada que ver con el dinero. Tenía que ver con la paz interior, con la libertad y con el amor verdadero. Algo que todo su imperio multimillonario jamás podría llegar a comprarle. Es un sueño verdaderamente precioso, Valeria, respondió Alejandro, bajando sus defensas por primera vez en años. Y estoy completamente seguro de que lo harás realidad algún día. Ella se giró para mirarlo, muy sorprendida por la sinceridad de su voz. Ya no había ni rastro del chico altanero y sarcástico de la universidad. Ante ella solo había un hombre vulnerable, cansado y extrañamente triste. Valeria alargó una mano fina de forma totalmente inconsciente. Sus dedos rozaron la tensa mandíbula de él con extrema suavidad. Alejandro cerró los ojos, dejándose llevar por aquel toque mágico y puro. Había pasado toda su vida rodeado de tiburones disfrazados de amigos. Nadie lo tocaba jamás con aquella ternura desinteresada y real. Nadie lo miraba como si él fuera mucho más que una cuenta bancaria. Dejó la taza de café sobre una vieja mesa de madera cercana. Cubrió la pequeña mano de Valeria con la suya, reteniéndola en su rostro. El silencio de la modesta buhardilla se volvió espeso y electrizante. Solo se escuchaba el fuerte repiqueteo de la lluvia contra los cristales. No deberías mirarme de esta forma tan intensa, Valeria, susurró Alejandro, acercando su rostro al de ella milímetro a milímetro. ¿De qué forma?, preguntó ella, con un hilo de voz tembloroso, frágil y entrecortado. Como si realmente pudieras ver todo lo que escondo por dentro, confesó él, rozando la nariz de ella con una ternura devastadora. La respiración de Valeria se agitó, perdiéndose por completo en él. Estaba a punto de dejarse besar, de entregarse al abismo de sus ojos. La conexión entre ambos era demasiado profunda para poder ignorarla. Las pesadas máscaras habían caído al suelo del modesto apartamento. Alejandro acarició su cintura, acercándola hacia su pecho endurecido. Pero de repente, una punzada de culpa atravesó su corazón como un puñal.
Si la besaba bajo esa falsa identidad, la estaría traicionando sin remedio. Estaba ensuciando el único rincón puro que había encontrado en su vida. Pero la gran tentación era demasiado fuerte, demasiado humana. Se inclinó, rozando sus labios febriles con los de ella en la penumbra. Valeria soltó un pequeño suspiro, cerrando los ojos con total rendición. Ambos saborearon el aliento del otro, rozando la gloria con los dedos. Iba a ser el primer beso de una historia destinada a romperles el alma. Pero el destino, en su infinita crueldad, tenía otros planes para ellos. El teléfono móvil de Alejandro volvió a sonar, estridente e implacable. El sonido rompió el encanto mágico como un cristal al hacerse añicos. Alejandro se tensó, separándose de ella con los ojos llenos de dolor. Sacó el terminal, viendo el nombre de su poderoso padre en la pantalla. El mensaje de texto brillaba con frialdad bajo la luz de la buhardilla. Ven al despacho inmediatamente, tu madre acaba de sufrir un colapso. La sangre del joven multimillonario se congeló por completo en sus venas. El miedo más puro y desgarrador se apoderó de todos sus sentidos. Miró a Valeria, viendo la confusión y el deseo aún latiendo en su mirada. Se dio cuenta de que su mundo oscuro y elitista acababa de alcanzarlo. El reloj de arena de su libertad se había quedado completamente vacío. Y la mujer que amaba en secreto, estaba a punto de convertirse en su víctima. La lluvia golpeaba con furia los cristales de la buhardilla en Vallecas. Alejandro Altamirano retrocedió un paso, alejándose del calor de Valeria. El mensaje de su padre seguía brillando en la pantalla de su teléfono. El mundo entero, que hace un segundo parecía perfecto, se desmoronó. Valeria notó el drástico cambio en la postura y la mirada del hombre. El deseo se esfumó, reemplazado por un terror absoluto y paralizante. ¿Qué ocurre, Alejandro? ¿Pasa algo grave?, preguntó ella, dando un paso hacia él con verdadera preocupación. El corazón del joven heredero golpeaba contra sus costillas con violencia. Quería quedarse allí, refugiado en el aroma a óleo y a dulce vainilla. Pero la cruda realidad de su vida elitista lo arrastraba sin piedad. Se pasó una mano temblorosa por el cabello, cerrando los ojos. Tengo que irme de inmediato, Valeria. Es una emergencia familiar, respondió él, con la voz ronca y cargada de una angustia genuina. No esperó a que ella contestara, ni buscó su abrigo empapado. Caminó hacia la vieja puerta de la modesta buhardilla con pasos muy rápidos. Espera, está lloviendo a cántaros ahí fuera, gritó Valeria, siguiéndolo hasta el pequeño y oscuro recibidor. Pero Alejandro ya estaba bajando las escaleras estrechas de dos en dos. Huyendo de la única mujer que acababa de derretir su corazón de hielo. Huyendo hacia la jaula de oro que su familia había construido para él. 20 minutos después, el imponente coche negro atravesaba Madrid. Alejandro iba en el asiento trasero, mirando por la ventanilla empañada. Las luces de la Gran Vía se difuminaban bajo la fuerte tormenta otoñal. El chófer conducía en absoluto silencio, conociendo la gravedad de la llamada. Llegaron a la exclusiva clínica privada, situada en el barrio de Arturo Soria. Alejandro cruzó las puertas automáticas corriendo y totalmente desencajado. El olor a antiséptico y a fría enfermedad le golpeó el estómago con brutalidad. Encontró a su padre, don Arturo Altamirano, en la sala de espera. El hombre, siempre impecable y autoritario, parecía haber envejecido 10 años. Tenía la mirada perdida y las manos apoyadas sobre su bastón de plata. ¿Dónde está mi madre? ¿Qué ha ocurrido exactamente?, exigió Alejandro, deteniéndose frente a él con la respiración muy agitada. Arturo levantó la mirada despacio, observando a su hijo con evidente frialdad. Tu madre ha sufrido una recaída gravísima de la insuficiencia cardíaca, dijo el patriarca de la familia, con una voz carente de toda emoción. Los médicos la están estabilizando, pero el pronóstico es francamente nefasto. Alejandro sintió que las piernas le fallaban, dejándose caer en una silla dura. Su madre, Victoria, era la única luz en la vasta oscuridad del imperio. La única persona que le había dado afecto genuino y amor incondicional en su vida. Necesita un tratamiento experimental que solo se realiza en Estados Unidos, continuó don Arturo, apoyando todo su peso sobre el bastón reluciente. Pero nuestras empresas están al borde del colapso absoluto y de la ruina. La tremenda confesión cayó sobre la sala de espera como un bloque de plomo. Alejandro abrió los ojos de golpe, mirando a su altivo padre con incredulidad. ¿Ruina? Las empresas inmobiliarias Altamirano eran intocables en toda España. Me estás mintiendo. Las cuentas del trimestre pasado daban beneficios récord, susurró Alejandro, negándose a aceptar aquella realidad tan absurda. Falsifiqué los balances, Alejandro, para ganar algo de tiempo con los inversores, confesó Arturo,
apretando la mandíbula con una mezcla de orgullo y vergüenza. Pero el banco nos ha cerrado el grifo y la prensa económica ya está husmeando. Alejandro comprendió la colosal magnitud de la tragedia en apenas 3 segundos. Si el imperio de la familia caía, no habría dinero para el tratamiento de su madre. Ella moriría irremediablemente, y miles de empleados acabarían tirados en la calle. ¿Y qué pretendes que haga yo ahora? ¿Cómo soluciono este desastre?, preguntó el joven heredero, sintiendo el pesado mundo sobre sus hombros. Arturo lo miró a los ojos, clavando su mirada fría y gris como un puñal. Mañana por la noche es la gran gala benéfica. Cayetana de la Vega estará allí, dijo el padre, pronunciando el nombre de la joven con una lentitud muy calculada. Su familia tiene el capital líquido necesario para salvarnos de la bancarrota. Alejandro sintió que el poco aire que quedaba se le escapaba de los pulmones. Cayetana de la Vega, la mujer caprichosa y superficial de la rancia alta sociedad, la misma que lo perseguía desde que eran tan solo unos niños malcriados. Solo invertirán en nuestra empresa si hay una alianza matrimonial en firme. Sentenció don Arturo, asestando el golpe final y definitivo al alma de su hijo. Tienes que pedirle matrimonio a Cayetana mañana por la noche, delante de todos. El silencio que siguió a esa escalofriante frase fue el más doloroso de su vida. El rostro de Valeria Vargas apareció en su mente, iluminado por la pasión innegable. La reconfortante calidez de su sonrisa, los trazos de pintura sobre el lienzo. El roce de sus labios a punto de unirse en un primer beso que nunca sucedió. No puedo hacer eso, no pienso vender mi vida entera por tus graves errores, replicó Alejandro, poniéndose en pie con toda la furia corriendo por sus venas. Arturo no se inmutó, manteniendo en todo momento su postura arrogante y altiva. Señaló con el bastón de plata hacia la puerta cerrada de la unidad de intensivos. Entonces despídete de tu querida madre esta misma noche, dijo el anciano, con una crueldad despiadada que geló la sangre del muchacho. Porque sin el dinero de los de la Vega, no llegará a las fiestas navidades. Alejandro se quedó paralizado, atrapado sin remedio en una trampa ineludible. El chantaje emocional de su padre era brutal, retorcido y profundamente asqueroso. Pero también era una verdad aplastante e imposible de ignorar de cualquier forma. Pasó las siguientes horas sentado en una incómoda silla junto a la cama del hospital. Victoria Altamirano dormía conectada a un sinfín de máquinas y cables blancos. Su bello rostro estaba pálido, casi translúcido bajo las crudas luces fluorescentes. Alejandro le sostuvo la mano débil y fría durante toda la silenciosa madrugada. Las lágrimas resbalaron por sus pómulos marcados en la más absoluta oscuridad. Lloraba por su amada madre, por su libertad robada y por la chica de la buhardilla. Sabía que no tenía otra salida, que estaba obligado a sacrificarse por completo. La espesa telaraña familiar había cerrado sus oscuros hilos alrededor de su cuello. A la mañana siguiente, salió de la clínica privada con los ojos muy enrojecidos. La lluvia había cesado por fin, dejando un cielo gris sobre la capital de España. El aire frío le golpeó el rostro al salir a la calle por las puertas automáticas. Sacó el teléfono móvil de su bolsillo y observó un mensaje de texto nuevo. Era de Valeria, un mensaje corto, directo y lleno de sincera y pura preocupación. ¿Estás bien? Desapareciste ayer muy asustado. Espero que estés a salvo. Alejandro sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos de cristal afilados. Leyó el mensaje una docena de veces, acariciando la pantalla con su dedo pulgar. Quería llamarla, escuchar su voz cálida y refugiarse en sus brazos de nuevo. Pero si lo hacía, si escuchaba su voz, no tendría fuerzas para cumplir con su oscuro deber. Apretó los dientes con fuerza hasta que la mandíbula le dolió de forma insoportable. Bloqueó el número de Valeria Vargas sin llegar a contestarle ni una sola palabra. Comenzaba a cavar su propia tumba emocional, bloqueando todos sus sentimientos. El Alejandro de la buhardilla, el chico que soñaba con escapar, acababa de morir. Solo quedaba en pie el implacable heredero altamirano, frío, distante y calculador. Un hombre dispuesto a arruinar su propia vida para salvar a la mujer que se la dio. Pero antes de arruinarla del todo, tendría que romperle el corazón a Valeria Vargas. Y el insoportable dolor que estaba a punto de causarle lo perseguiría eternamente. Porque no se imaginaba el enorme y vital secreto que ella le ocultaría muy pronto. Un secreto que, tras 4 años de mentiras, le explotaría en las manos irremediablemente. Las portadas de la prensa rosa brillaban en los kioscos de todo Madrid. Un titular acaparaba la atención del país entero a grandes letras doradas. La gran boda del año Altamirano y de la Vega sellan su amor. Debajo, una fotografía mostraba a Alejandro y a Cayetana sonrientes. La heredera rubia lucía un anillo de diamantes del tamaño de una almendra.
Y Alejandro, con su smoking impecable, sonreía con fría perfección. Nadie en la capital sospechaba que aquella sonrisa estaba vacía y muerta. Nadie, excepto la joven que observaba la portada bajo la lluvia en Vallecas. Valeria dejó caer la revista sobre el mostrador del pequeño kiosco de barrio. Sus manos temblaban de manera incontrolable y la respiración le fallaba. El chico misterioso de la universidad, el que acarició su rostro en la buhardilla. No era un simple estudiante becado, era el magnate más codiciado de España. Y se había estado burlando de ella de la manera más cruel y despiadada. El dolor en su pecho era tan profundo que sentía que no podía respirar. Había pasado semanas enteras buscándolo, preocupada por su repentina huida. Le había dejado decenas de mensajes de voz, asustada de que le hubiera pasado algo. Pero él la había bloqueado, la había borrado de su vida como si no importara. Y ahora, la dolorosa verdad le explotaba en la cara desde el papel satinado. ¿Te llevas la revista, niña?, preguntó el kiosquero, sacándola de su pozo de más absoluto desespero. No, no vale la pena, murmuró Valeria, con la voz quebrada y los ojos anegados en lágrimas saladas. Dio media vuelta y echó a caminar sin rumbo bajo la llovizna fría de la mañana. Se sentía estúpida, ingenua y utilizada por el capricho de un niño rico. Había estado a punto de entregarle su corazón, su primer beso, su confianza. Y él solo estaba jugando un rato antes de volver a su jaula de oro y diamantes. Caminó durante horas hasta llegar a su casa, empapada y completamente destrozada. Cuando cerró la puerta de la buhardilla, las rodillas le fallaron por completo. Se deslizó por la madera hasta caer al suelo, llorando de pura y dura rabia. Miró hacia el caballete, hacia la pintura terminada de la casita en Cadaqués. El sueño que había compartido con él, el lugar donde creyó encontrar un aliado. Agarró un trapo sucio de pintura negra y caminó hacia el lienzo con determinación. Iba a destruir aquel cuadro, iba a borrar la memoria de Alejandro para siempre. Pero justo cuando iba a manchar la obra, un fuerte mareo la obligó a detenerse. Un vértigo repentino hizo que la habitación entera diera vueltas a su alrededor. Soltó el trapo oscuro y se agarró al borde de la pequeña mesa de madera vieja. Las náuseas subieron por su garganta, obligándola a correr hacia el baño. Se arrodilló frente al inodoro, expulsando el escaso café que había tomado. Era la tercera vez en la última semana que le ocurría exactamente lo mismo. Hasta ese momento, lo había achacado a los nervios y al estrés de los estudios. Pero mientras se lavaba la cara con agua fría en el pequeño lavabo desconchado, una sospecha aterradora comenzó a formarse en su brillante y aguda mente. Contó los días mentalmente, mirando su propio reflejo pálido en el espejo. Su respiración se cortó en seco al darse cuenta del enorme retraso que tenía. Temblorosa, se puso el abrigo empapado y bajó corriendo a la farmacia de la esquina. El trayecto de vuelta a la buhardilla se le hizo eterno e insoportable. Con las manos sudorosas, esperó los interminables 3 minutos del test. Sentada en el borde de la vieja bañera, con el corazón golpeándole los tímpanos. Cuando giró el pequeño trozo de plástico blanco, el mundo se paró en seco. 2 líneas, 2 finas líneas rojas y nítidas que gritaban la aplastante verdad. Valeria se llevó ambas manos a la boca para ahogar un sollozo desgarrador. Estaba embarazada del hombre que acababa de anunciar su boda con otra mujer. Una nueva vida crecía en su vientre, fruto de unas pocas semanas de intensa ilusión. Y el padre de esa criatura no era otro que Alejandro Altamirano. El multimillonario frío y sin escrúpulos que la había bloqueado del teléfono. El pánico la invadió, un terror primario por el futuro que se abría ante ella. ¿Debía ir a buscarlo? ¿Debía plantarse en su enorme torre de cristal y exigirle? Imaginó la escena, la seguridad echándola a la calle, la humillación pública, la prensa. O peor aún, imaginó a los todopoderosos Altamirano arrebatándole a su bebé. Destrozándola en los tribunales con sus ejércitos de costosos y despiadados abogados. No, jamás permitiré que te hagan daño, susurró Valeria, acariciando su vientre a un plano con una ternura infinita. Tú eres mío, solo mío. Y ellos no merecen saber de tu hermosa existencia. La resolución nació en su interior, secando sus lágrimas y endureciendo su espíritu. Alejandro había tomado su decisión, había elegido el dinero y la posición social. Y ella tomaría la suya, protegería a su hijo del veneno de aquella familia de víboras. Jamás le pediría ni un solo céntimo al heredero que le rompió el corazón en 1000 pedazos. Saldría adelante sola, con su talento y con la fuerza de una madre leona dispuesta a todo. Al mismo tiempo, al otro lado de la enorme y elitista ciudad de Madrid, en La Moraleja. Alejandro estaba de pie frente al inmenso ventanal de su nuevo despacho directivo.
El anillo de compromiso de Cayetana había cumplido su objetivo de forma impecable. Las arcas de la familia de la Vega habían inyectado liquidez, salvando el gran imperio. Su madre, Victoria, estaba en aquel mismo instante volando hacia los Estados Unidos. Viajaba en un avión médico privado, lista para recibir el vital tratamiento experimental. Había salvado a su madre. Había salvado a los miles de empleados de su empresa. Pero al mirar su propio reflejo en el frío cristal ahumado del enorme rascacielos, solo veía la cáscara hueca de un hombre que había muerto por dentro. La boda estaba programada para dentro de apenas 3 meses en una gran finca. 3 meses para convertirse oficialmente en el esposo de una mujer que aborrecía. El sonido de la puerta del despacho al abrirse interrumpió sus amargos pensamientos. Cayetana entró sin llamar, derrochando su habitual arrogancia de clase alta. Llevaba un vestido de alta costura y unos tacones que resonaban contra el suelo. «Tenemos que elegir las flores para el altar mayor, Alejandro», dijo ella, lanzando un grueso y costoso catálogo sobre su inmaculada mesa. Alejandro ni siquiera se giró para mirarla, manteniendo la vista en la fría calle. «Elige lo que quieras, Cayetana. Las flores son tu departamento en este contrato», respondió él, con una voz tan gélida que habría congelado el mismísimo infierno. La rubia se cruzó de brazos, molesta por la constante y férrea indiferencia de su novio. «Es nuestra boda, querido. Podrías fingir un poco de entusiasmo por las formas», replicó ella, acercándose por detrás y apoyando una mano en su tenso hombro. Alejandro se apartó de su toque de inmediato, como si su piel ardiera en fuego. Se giró para encararla, con sus ojos grises desprovistos de toda piedad humana. «Ambos sabemos que esto es una fusión empresarial, Cayetana, no una novela romántica», dijo él, con una sinceridad aplastante que borró la sonrisa de la cara de la joven. «Yo pago el salvavidas de mi familia, y tú consigues el apellido ilustre que buscabas. Así que no me pidas entusiasmo por una farsa que los dos hemos aceptado firmar». Cayetana apretó los labios con gran furia contenida, pero no dijo nada más al respecto. Sabía que no podía presionar a aquel hombre, o el valioso acuerdo saltaría por los aires. Dio media vuelta y salió del gran despacho, dando un portazo que retumbó en las paredes. Alejandro volvió a quedarse solo, sumido en la oscuridad de sus propias decisiones. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un objeto pequeño y muy desgastado. Era un trozo de papel arrugado, el boceto a carboncillo que le había robado a Valeria. La casita blanca frente al mar embravecido, el único sueño real que había acariciado. Lo sostuvo entre sus manos y por primera vez desde el diagnóstico de su madre, lloró. Lloró en silencio, sin hacer ruido, mientras la capital de España se movía a sus pies. Porque el gran heredero había comprado su imperio al altísimo precio de su alma. Y mientras él sufría en su trono de hielo, ignoraba el mayor secreto de todos los tiempos. Ignoraba que la mujer que amaba llevaba en su vientre el único motivo para seguir vivo. 4 años, 1460 días de implacable y silencioso vacío. El tiempo había pasado sobre Madrid dejando cicatrices invisibles y frías. El inmenso imperio altamirano no solo se había salvado de la bancarrota. Se había expandido bajo la férrea mano de hierro del implacable Alejandro. El CEO, ahora de 32 años, era temido y muy respetado. Su matrimonio con Cayetana era la absoluta envidia de las revistas sociales. Eran la pareja perfecta, los reyes de todas las alfombras rojas españolas. Pero de puertas para adentro de su inmensa mansión en La Moraleja, reinaba un invierno glacial, mudo y terriblemente solitario para ambos. Dormían en habitaciones separadas y sus únicas palabras eran de negocios. Alejandro vivía sepultado bajo contratos, vuelos privados y juntas directivas. Era su única forma de anestesiar el dolor sordo y agudo de su pecho. La curación milagrosa de su madre había sido su única y gran recompensa. Al otro lado de la capital, en un barrio humilde, vibraba otra realidad. Valeria Vargas había transformado su inmenso dolor en una fuerza creadora. La joven estudiante que lloró en una buhardilla había desaparecido para siempre. Ahora, a sus 28 años, Valeria Castillo era un absoluto fenómeno. Sus impresionantes cuadros, desgarradores y vivos, se cotizaban muy alto. El arte fue su refugio absoluto, su catarsis y su ansiada vía de salvación. Pero el centro gravitatorio de su vida no era el rotundo éxito internacional. Era un torbellino de apenas 3 años de edad llamado Leo. Leo tenía el cabello oscuro y unos ojos grises que cortaban la respiración. Eran los mismos ojos afilados que le habían roto el corazón a ella. Valeria vivía dedicada en cuerpo y alma a proteger a su hijo amado. Le había construido un hogar cálido y totalmente alejado del oscuro poder. Hasta aquella lluviosa tarde de otoño,
cuando el destino intervino con fuerza. El prestigioso Museo del Prado organizó una exclusiva gala de subasta. Valeria estaba formalmente invitada como la gran artista emergente del año. Asistió enfundada en un vestido negro que abrazaba su esbelta figura. No buscaba llamar la atención de nadie, solo cumplir y volver pronto con Leo. Mientras, Alejandro Altamirano atravesaba las imponentes puertas del museo. Asistía en solemne representación de su gran empresa, por estricto compromiso. Cayetana, muy aburrida, había preferido el spa de un hotel de 5 estrellas. Alejandro caminaba entre las invaluables obras con una mueca de evidente fastidio. Odiaba profundamente aquellas galas llenas de sonrisas falsas y tiburones de traje. Se detuvo frente a un lienzo de gran formato en la luminosa sala principal. La pintura lo golpeó repentinamente con la fuerza de un huracán desbocado. Representaba a una esbelta figura femenina asomada a un peligroso acantilado. Era un mar oscuro, embravecido, pidiendo perdón y clemencia al cielo negro. Alejandro dejó de respirar de golpe. El escaso aire huyó de sus tensos pulmones. Conocía esos trazos de sobra, esa fuerza arrolladora, esa pasión sin límites. Buscó desesperadamente la pequeña placa dorada con el nombre de la obra. La tormenta que nos rompió. Valeria Castillo. El corazón del implacable y frío CEO dio un vuelco brutal y casi doloroso. Valeria, susurró él, con la voz quebrada por los amargos recuerdos silenciados. Se giró bruscamente, escaneando a toda la multitud con los ojos muy abiertos. El pánico y la imperiosa necesidad se mezclaron en su sangre de forma letal. Tenía que verla hoy, comprobar de inmediato que estaba respirando el mismo aire. Y entonces, entre un inmenso mar de trajes de etiqueta y vestidos de diseño. La vio, estaba plácidamente junto a una gran columna del majestuoso museo, riendo suavemente mientras conversaba con un veterano y conocido crítico de arte. El mundo entero, los hermosos cuadros, los murmullos constantes, todo desapareció. Solo existía ella, muchísimo más hermosa y 1000 veces más inalcanzable que ayer. Alejandro dio un largo paso, movido únicamente por un instinto primitivo y animal. Ignoró su alto estatus, a los periodistas y sus cientos de barreras mentales. Tenía que acercarse, oír su voz por fin, aunque fuera para escuchar su duro rechazo. Pero justo cuando acortaba la peligrosa distancia con rapidez, ella se giró de pronto. El choque visual fue una gran detonación invisible en el abarrotado salón de arte. Valeria se congeló al instante. La fina copa de champán tembló peligrosamente. Sus profundos y oscuros ojos chocaron contra los grises tempestuosos del magnate. El viejo dolor, crudo e intacto, la atravesó ferozmente como una cuchilla oxidada. Él estaba visualmente impecable, con un carísimo traje oscuro hecho a medida. Pero detrás del inmenso poder, Valeria vio el reflejo de un gran y pesado tormento. Disculpe tan solo un momento, murmuró Valeria al crítico, dejando su copa intacta en una bandeja cercana. Se dio la vuelta apresuradamente y caminó directo hacia la salida más cercana. No podía respirar bien, las altas paredes del museo se cerraban sobre ella aplastándola. Huía por los largos y silenciosos pasillos, sintiendo los fuertes pasos tras ella. Alejandro la seguía de cerca, recortando la distancia en unos muy pocos segundos. Valeria, por favor, espera, te lo ruego, gritó él, con inmensa y repentina urgencia en los solitarios muros blancos. Ella llegó a una pequeña sala lateral, temporalmente cerrada al público de la gala. Alejandro entró detrás de ella y cerró las enormes puertas dobles con un duro golpe. Quedaron completamente a solas, sumergidos en la penumbra de las estatuas. El silencio absoluto se apoderó del espacio, tan tenso y a punto de estallar violentamente. Valeria se giró hacia él, con el pecho subiendo y bajando de forma acelerada. Su bello rostro estaba pálido, su brillante mirada destilaba un inmenso orgullo feroz. No tienes absolutamente ningún derecho a perseguirme por aquí, Alejandro Altamirano. Dijo ella, con voz sumamente gélida que escondía el fuerte temblor de su alma herida. Alejandro acortó la distancia final, deteniéndose a menos de un palmo de su cuerpo. El embriagador aroma a jazmín dulce lo golpeó, abriendo grandes y sangrantes heridas. Han pasado más de 4 años. Y te juro que cada día te he buscado sin descanso, confesó él, con un tono tan ronco y dolido que Valeria sintió flaquear sus piernas. Te he buscado incansablemente en cada sombra oscura de esta maldita y enorme ciudad. La artista apretó los finos puños, clavándose las uñas en las palmas para intentar resistir. ¿Acaso me has buscado desde la lujosa cama matrimonial de tu amada Cayetana? Replicó ella, asestando un cruel golpe bajo que hizo retroceder visiblemente al gran hombre. Tú tomaste tu propia decisión, Alejandro.
Elegiste tu maldito dinero y a tu linaje. Me tiraste a la basura sin más como si nuestro precioso tiempo no hubiera significado nada. Alejandro sintió que la aplastante desesperación le estrangulaba la garganta con firmeza. Quería gritarle toda la verdad, decirle entre lágrimas que lo hizo para salvar a su pobre madre. Quería confesarle amargamente que su fastuoso matrimonio era una asquerosa farsa. Pero el fuerte peso del deber familiar le selló de nuevo los labios como una losa inamovible. Te protegí, creí realmente que te estaba protegiendo de la tóxica oscuridad de mi mundo. Susurró él, levantando una mano grande para intentar acariciar la tensa y pálida mejilla. Pero justo antes de que sus dedos largos la rozaran, la inmensa puerta lateral se abrió. Una joven y apurada niñera apareció, con aspecto ansioso y buscando rápidamente con la mirada. Señorita Valeria, perdóneme, de verdad. Pobre Leo no dejaba de llorar en la sala, dijo la chica, dando un precavido paso atrás al ver la enorme tensión en el lugar. De repente, una figura muy pequeña se escurrió rápidamente por las largas piernas de la niñera. Un niño pequeño de apenas 3 años de edad corrió directamente hacia Valeria asustado. Mami, yo quiero ir a casa ya mismo, lloriqueó el pequeño con fuerza, agarrándose fuertemente a la fina tela oscura del vestido. El ordenado mundo de Alejandro Altamirano se detuvo por completo en ese preciso segundo. Bajó la mirada de forma muy lenta hacia la tierna criatura que abrazaba las piernas de la mujer. El niño levantó su menudo rostro hacia arriba, mirándolo fijamente con gran descaro y curiosidad. Y los bellos ojos que le devolvieron la sincera mirada no eran otros que los suyos propios. La misma forma perfecta, intensidad abrumadora, el mismo e inconfundible color del frío hielo. El poderoso magnate retrocedió un inmenso paso trastabillando, como si le hubieran disparado a matar. El aire huyó totalmente de sus pulmones, su loco latido resonó en sus propios oídos. Hizo rápidos cálculos mentales a la mismísima velocidad de la luz, uniendo las piezas y las fechas. 4 largos años desde su triste y abrupta separación bajo la fría lluvia torrencial. 3 felices años de la pequeña edad del hermoso niño que ahora tenía ante sus aterrorizados ojos. Alejandro miró de nuevo a Valeria, con el rostro totalmente descompuesto por la brutal y cruda revelación. Valeria, dime la verdad, apenas logró articular palabra, señalando al niño con un dedo largo y trémulo de pura emoción desbordada. ¿Quién es exactamente este hermoso y pequeño niño? La decidida artista abrazó a su hijo muy protectoramente, levantando su fino mentón con mucha valentía. Sabía en su interior que el gigantesco muro de duras mentiras acababa de derrumbarse sobre las cabezas. Y que a partir de ese mismo e intenso momento, sus vidas iban a cambiar definitivamente de forma irreversible. La explosiva verdad había salido por fin a la dura luz, y el huracán no perdonaría absolutamente a nadie. El eco de la pregunta seguía rebotando contra los altos techos del museo. Alejandro tenía el brazo extendido, apuntando con un dedo tembloroso a la pequeña figura. El mundo entero a su alrededor había dejado de existir y de importar por completo. Solo quedaban los ojos grises del niño. Sus propios e inconfundibles ojos. Valeria tragó saliva, sintiendo que un abismo gigante se abría bajo sus pies inestables. Instintivamente, retrocedió un paso, escondiendo aún más al pequeño Leo detrás de su falda. Era el movimiento fiero de una loba protegiendo a su único cachorro de un depredador peligroso. Pero Alejandro no era un depredador, era un hombre con el alma totalmente rota en dos. No te atrevas a dar un solo paso más hacia nosotros, Alejandro Altamirano. Siseó Valeria, con un tono tan cortante que podría haber partido un trozo del mismísimo mármol. Alejandro bajó el brazo, dejando caer todo su enorme peso sobre la pierna derecha. Estaba mareado. El suelo del Museo del Prado parecía ondular bruscamente bajo sus zapatos caros. 3 años. Su hijo tenía unos 3 años de edad. Él había estado ausente 3 años enteros. Mientras firmaba fríos y aburridos contratos, mientras soportaba cenas hipócritas y llenas de mentiras. Su hijo. Un hijo con Valeria Vargas, la única y verdadera dueña de su apaleado corazón. Daba sus primeros pasos, decía sus primeras palabras, y él no había estado ahí para presenciarlo todo. Es mío, ¿verdad que es mío, Valeria? Por el amor de Dios, no me mientas ahora mismo, rogó el hombre, con una voz tan dolorosa y desesperada que hizo temblar hasta las estatuas. La joven niñera, absolutamente superada por la enorme y explosiva situación, se encogió de puro miedo. Valeria la miró de reojo. Necesitaba sacar a Leo de aquel lugar tóxico inmediatamente. María, coge a Leo, salid por la puerta trasera del museo y pedid un taxi ahora mismo. Ordenó la artista, sin apartar la feroz mirada de los ojos asustados y grises de Alejandro.
El magnate dio un paso al frente para impedirlo. No iba a dejar que se llevaran a su hijo así. No, Valeria, te lo suplico, déjame verlo un segundo más. Déjame hablar con él. Pero Valeria se interpuso entre ambos, empujando con sus manos el ancho pecho del hombre trajeado. Tú no tienes ningún derecho, Alejandro. Perdiste todos tus derechos el día que elegiste el maldito dinero. María agarró la pequeña mano de Leo, que empezaba a llorar confundido por la fuerte tensión del ambiente. La pesada puerta lateral de roble se abrió y se cerró, dejando a la expareja a solas en la semioscuridad. El silencio fue tan absoluto y ensordecedor como el mismísimo inicio del universo oscuro. Alejandro se dejó caer sobre un largo y duro banco de madera, llevándose ambas manos temblorosas al rostro. El gran emperador de Madrid, el tiburón despiadado de las altas finanzas, estaba sollozando en silencio. Sus anchos hombros temblaban sin ningún tipo de control bajo la elegante y cara chaqueta de su smoking. Valeria se quedó de pie, observando la escena con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Había fantaseado 1000 veces con aquel fatídico e inevitable día del temido y doloroso descubrimiento final. En sus sueños, ella era fría, implacable, y Alejandro rogaba clemencia sin piedad alguna en su rostro. Pero verlo allí, derrumbado como un coloso en ruinas de piedra, le dolió muchísimo más de lo que imaginaba. ¿Cómo se llama el niño, Valeria? Solo dime el nombre completo de mi propio hijo, te lo ruego. Susurró él, levantando el rostro pálido y manchado por las amargas lágrimas saladas y dolorosas. Se llama Leo, y su único apellido es Castillo. Mi apellido artístico, mi propio e inmenso esfuerzo. No lleva el apellido de un padre cobarde que me abandonó a mi suerte para casarse por puro interés. Alejandro se puso en pie, empujado por un dolor mucho más profundo que la profunda fosa de las Marianas. ¿Tú crees que yo deseaba casarme con Cayetana, Valeria? ¿Crees que yo no te amaba con locura aquel maldito día? Valeria soltó una carcajada seca, carente de todo humor, llena de puro y muy amargo resentimiento acumulado. Me lo dejaste muy claro bajo la lluvia torrencial. Tus inmensos y sucios millones importaban muchísimo más que yo. Alejandro acortó la escasa distancia entre ambos con dos largas e imponentes zancadas de sus piernas. La agarró por los brazos, no con fuerza para lastimar, sino con la desesperación de un náufrago absoluto. Lo hice por mi madre, Valeria. Las asquerosas empresas de mi familia estaban totalmente hundidas en la miseria. Mi madre se estaba muriendo. Necesitábamos una inyección multimillonaria urgente para poder operarla en América. La brutal y repentina confesión estalló como una potentísima bomba atómica en la pequeña sala oscura. Valeria dejó de forcejear, con los grandes ojos abiertos como platos, procesando rápidamente la alocada información. Mi padre me vendió, Valeria. Como se vende una simple propiedad inútil. Yo era la moneda de cambio para sobrevivir. Me obligaron a casarme con Cayetana de la Vega. O mi madre moría irremediablemente sin recibir ningún tratamiento. El asombro golpeó duramente a Valeria. 4 años de intenso e inagotable odio irracional se tambalearon por completo. Ella había creído firmemente que Alejandro era simplemente otro niño rico jugando con fuego ajeno a los sentimientos. Pero él había sido la principal víctima de un chantaje retorcido, vil, despiadado y totalmente maquiavélico. El CEO la soltó suavemente, retrocediendo y pasándose las manos sudorosas por el oscuro cabello corto. He vivido un puto infierno cada santo día desde que te dejé ir, Valeria. Te lo juro por mi propia vida y mi alma. Mi cama matrimonial es una nevera de hielo. Mi esposa me odia profundamente porque sabe muy bien que no la amo a ella. Todo lo que he hecho, cada billete ganado, cada estúpida fiesta, no ha valido de nada sin tenerte a mi lado para siempre. Valeria apretó los labios con fuerza, sintiendo que sus férreas y altas defensas se resquebrajaban por unos instantes. Iba a hablar, iba a ceder 1 milímetro, pero el instinto protector de una madre leona regresó de inmediato a su mente. Incluso si la historia de Alejandro era 100% real, los peligros de los Altamirano eran todavía inmensos e incalculables. Si el despiadado padre de Alejandro se enteraba de la repentina e inconveniente existencia del pequeño Leo, ¿qué haría? Un heredero bastardo, una profunda y terrible amenaza para el podrido e hipócrita linaje matrimonial de los Altamirano y de la Vega. Incluso si te creo, Alejandro Altamirano. Incluso si toda esta locura es verdad. Ya es demasiado y estúpidamente tarde, dijo Valeria, enderezando la espalda y recuperando toda la compostura fría que pudo reunir en ese momento crucial. Nosotros ya no somos nada importante. Y mi hijo no formará nunca parte de ese asqueroso circo de víboras venenosas. No permitiré que tu padre lo mire por encima del hombro o intente comprarlo con sus repugnantes e inútiles billetes. Alejandro sacudió la cabeza,
negándose en redondo a aceptar aquel duro e implacable castigo que le imponía el destino final. Me importan una verdadera mierda mi padre, la herencia familiar, mi esposa Cayetana y todo su asqueroso puto dinero sucio. Si me estás pidiendo que renuncie a toda mi riqueza y estatus por vosotros dos, lo haré sin dudarlo ni un solo microsegundo más. Me marcharé de mi propia casa esta misma noche, sin un céntimo, sin un solo apellido falso. Dejaré absolutamente todo atrás. Valeria tragó un gran nudo duro en su tensa garganta. La abrumadora y ardiente sinceridad de sus encendidos ojos grises la paralizó. Estaba dispuesto a hacer exactamente lo mismo que él no pudo hacer hace largos y dolorosos 4 años. No quiero sacrificios vacíos, Alejandro Altamirano. Quiero paz y seguridad plena para mi único y pequeño Leo. Y contigo al lado es imposible. Mantente totalmente alejado de nosotros dos. Y si tienes un mínimo de decencia residual en el alma, ni siquiera intentes buscarnos más. Se giró hacia la alta puerta lateral del Museo del Prado, sintiendo que un terrible puñal le desgarraba el pobre corazón en el proceso. Alejandro no intentó detenerla físicamente esta vez. Sabía que forzarla de nuevo solo empeoraría muchísimo más la terrible situación. Pero mientras la observaba caminar hacia la salida del recinto, una resolución férrea y peligrosa nació en su oscuro y dañado interior. El gran Alejandro Altamirano no iba a rendirse jamás. Iba a recuperar a su mujer y a su pequeño hijo, aunque tuviera que quemar todo su inmenso imperio inmobiliario para lograrlo hasta sus cenizas. El amanecer madrileño era frío, gris y despiadadamente claro sobre las calles de asfalto. Alejandro no había logrado pegar ojo en toda la maldita y eterna madrugada entera. La imagen nítida de los grandes ojos de Leo seguía grabada a fuego en su mente. Caminó por el inmenso pasillo de su gran mansión hasta el dormitorio principal. Cayetana estaba sentada frente al inmenso tocador de cristal y oro puro reluciente. Se cepillaba su sedoso cabello rubio con una lentitud casi hipnótica y aburrida. Alejandro entró sin ni siquiera llamar, deteniéndose en el centro de la fría habitación. Se quitó el pesado anillo de matrimonio de su tenso dedo anular izquierdo con rapidez. El seco sonido del oro blanco golpeando contra la madera resonó con una fuerza ensordecedora. Era el sonido inconfundible de unas pesadas cadenas rompiéndose en 1000 pedazos de metal. Se acabó absolutamente todo, Cayetana. Esta asquerosa farsa matrimonial termina hoy mismo, sentenció él, con una voz extrañamente tranquila, muy firme y libre de cargas pasadas. Cayetana detuvo el costoso cepillo en el aire, mirando el caro anillo fijamente sobre la mesa. No hubo gritos estridentes de locura, ni platos rotos, ni horribles amenazas legales de por medio. Ella levantó sus fríos ojos azules hacia el imponente reflejo del hombre en el gran espejo. Tardaste 4 largos años en tener el valor de hacerlo, Alejandro Altamirano. Dijo ella, esbozando una sonrisa torcida, muy amarga y llena de fría resignación aceptada. Yo siempre supe muy bien que tu estúpido corazón se había quedado en otra parte del mundo. Añadió la joven y rica heredera, dándose la vuelta despacio para mirarlo directamente a la cara. Firma los malditos papeles del divorcio rápido y vete de mi vista para siempre jamás. Alejandro asintió en silencio, sintiendo que una pesada montaña desaparecía de su apaleado pecho. Su siguiente parada fue el lujoso y enorme despacho corporativo de su poderoso y exigente padre. Las palabras fueron breves, cortas, afiladas como cuchillos y totalmente definitivas para su futuro. Renunciaba a su codiciado puesto de CEO principal, a sus tarjetas negras y a su inmensa herencia. Don Arturo estalló en cólera pura, amenazando con desheredarlo y borrar su nombre de la ilustre familia. Pero Alejandro simplemente le dio la espalda a los gritos, sintiéndose más ligero que el mismísimo viento. Salió del enorme edificio de cristal blindado con las manos completamente vacías de bienes materiales. No tenía chofer privado esperándole, ni cuentas millonarias a su nombre, ni escoltas de seguridad detrás. Solo era un hombre normal y desesperado, vestido con unos simples vaqueros azules y un jersey muy oscuro. Condujo su propio coche particular hasta un pequeño y modesto parque situado en el corazón de Vallecas. Había investigado a fondo la pequeña rutina de Valeria durante toda aquella larga y dolorosa madrugada. Se sentó en un viejo banco de madera pelada, bajo los hermosos árboles de tonos ocres del otoño. Esperó pacientemente durante casi 2 horas, sintiendo el aire muy frío cortando la piel de sus manos. Hasta que de repente escuchó una alegre risa infantil que hizo que su corazón se detuviera de golpe. Un hermoso niño pequeño corría feliz por el parque, persiguiendo una gastada pelota de goma color roja. La saltarina pelota rebotó un par de veces y rodó hasta detenerse justo junto a los zapatos de Alejandro. El hombre tragó saliva con dificultad, sintiendo que las grandes manos le temblaban de manera incontrolable.
Leo se acercó corriendo muy deprisa, frenando en seco al ver al misterioso hombre alto sentado en el banco. Esa pelota roja es totalmente mía, señor Alto, dijo el niño, mirándolo con aquellos enormes e inconfundibles ojos idénticos de color gris hielo puro. Alejandro se agachó muy lentamente, recogiendo la sucia pelota con una infinita ternura en sus largos dedos. Al estar a la escasa altura del pequeño, la abrumadora conexión familiar fue inmediata y casi mágica de sentir. El tenso aire parecía crepitar ruidosamente alrededor de ambos, envueltos en un fuerte lazo invisible. Toma, mi pequeño campeón. Tienes que tener mucho cuidado para que no se escape de nuevo. Susurró Alejandro, entregándole el juguete con una sonrisa triste y muy cargada de lágrimas mudas. Leo agarró la pelota con fuerza y le dedicó una sonrisa inmensa, muy pura y totalmente deslumbrante. El parecido facial era tan doloroso y hermoso que a Alejandro le faltó el preciado aire en sus pulmones. En ese preciso y mágico instante, una voz muy angustiada rasgó de golpe la calma del viejo parque. Leo, ven aquí ahora mismo, hijo mío, gritó Valeria, corriendo hacia ellos con el bello rostro pálido por el pánico más absoluto y protector. Agarró al pequeño niño por el brazo protectoramente, colocándolo detrás de sus delgadas piernas temblorosas. Miró a Alejandro con rabia contenida, pero la fiera furia se desvaneció al ver el aspecto derrotado del hombre. Ya no llevaba su impenetrable armadura de diseñador italiano, ni su caro reloj de oro blanco y finos diamantes. Su profunda mirada gris estaba muy enrojecida, vulnerable, suplicante y llena de una paz absoluta. Te dije claramente que te mantuvieras muy alejado de nosotros dos, Alejandro. Susurró Valeria, aunque su melodiosa voz carecía por completo de la fuerza cortante del día de ayer. Alejandro dio un solo paso corto hacia ella, manteniendo una distancia muy respetuosa pero a la vez íntima. He renunciado a absolutamente todo, Valeria. A todo mi maldito y podrido imperio financiero y familiar, confesó él, mientras una única lágrima solitaria resbalaba por su mejilla marcada por el inmenso dolor. Ya no hay anillos caros, no hay una esposa de pura conveniencia, no hay grandes empresas inmobiliarias. Hoy mismo he firmado los fríos papeles del divorcio y he cedido absolutamente todas mis acciones millonarias. Valeria abrió los bellos ojos desmesuradamente, sintiendo un vértigo paralizante y brutal en el fondo del estómago. No podía creer lo que estaba escuchando en directo bajo la pálida luz dorada de la fría tarde otoñal. El intocable hombre más rico de Madrid había tirado su gran corona de rey a la basura solo por ellos dos. ¿Por qué has hecho una locura tan inmensa e irreparable, Alejandro? Preguntó ella, con un hilo de voz frágil, muy asustada por la descomunal magnitud del gran sacrificio humano. Él acortó la escasa distancia restante entre los dos, alzando una enorme mano para acariciar la mejilla de la joven. Esta vez, Valeria no se apartó de su lado, cerrando los grandes ojos ante el contacto de su piel cálida y rasposa. Porque todos los millones de euros no sirven de nada si no puedo abrazar con fuerza a la mujer que amo. Dijo Alejandro, acariciando su fino rostro con el pulgar mientras su pesada respiración se entrecortaba. Porque perdí estúpidamente 4 años de tu vida y 3 preciosos años de la vida de nuestro maravilloso hijo. Y no estoy dispuesto a perder ni un solo y maldito segundo más de mi vida estando lejos de vosotros. La respiración de Valeria era muy agitada, pesada, cargada de fuertes emociones reprimidas por largos años. El inmenso calor del cuerpo fuerte de él la envolvía entera, recordándole la magia de la vieja guardilla oscura. Alejandro rozó suavemente su frente contra la de ella, mezclando sus alientos en el aire frío de Vallecas. Déjame demostrarte paso a paso que soy digno de tenerte, Valeria Vargas. Rogó él, con los labios rozando casi la boca temblorosa de la gran artista paralizada por la intensa emoción. Solo te pido una única oportunidad para poder ser el buen hombre que siempre debí ser para ti en el pasado. Leo asomó la pequeña cabeza por detrás de las largas piernas de su paralizada y llorosa madre. Mami, ¿por qué llora tanto este señor tan alto y grande? Preguntó el pequeño niño con pura inocencia, rompiendo la tensión del momento íntimo con su dulce voz. Valeria soltó un pequeño y muy ahogado sollozo interno, abriendo los ojos para mirar a Alejandro de nuevo. Él se agachó de forma muy torpe otra vez a la altura del niño, sin poder contener las gruesas lágrimas de felicidad. Lloro simplemente porque estoy muy feliz de conocerte por fin, mi querido pequeño Leo. Respondió el corpulento hombre, acariciando el rebelde cabello oscuro de su idéntico y amado hijo varón. Valeria sintió claramente que la última gran barrera de frío hielo de su apaleado corazón se derretía por completo. El inmenso rencor acumulado en su interior desapareció, borrado por la sinceridad aplastante de aquel enorme sacrificio.
¿Y ahora qué se supone exactamente que vamos a hacer nosotros, Alejandro? Susurró ella, tocando suavemente el hombro del hombre que aún estaba arrodillado frente al pequeño Leo sonriente. Alejandro se puso de pie muy lentamente, tomando la pequeña mano de Valeria entre las suyas de forma muy firme. Sus profundos ojos grises brillaban con una luz nueva, misteriosa, altamente esperanzadora y llena de un inmenso amor. Ahora quiero llevarte en mi coche a un lugar muy especial, mi único y gran amor. Dijo él, apretando cariñosamente los nudillos de la chica y besando el dorso de su mano de piel pálida. Algo mágico que empecé a construir en absoluto y estricto secreto hace 4 largos y muy dolorosos años. Y que solo estaba esperando eternamente a que su verdadera y única dueña volviera para abrir las puertas cerradas. Valeria sintió que el loco corazón le daba un enorme salto mortal dentro del propio pecho agitado. Qué inmenso secreto guardaba aquel hombre totalmente arrepentido que lo había dejado absolutamente todo atrás. El largo viaje en coche duró horas a través del paisaje del país. Alejandro conducía en un silencio cómodo, con una paz nueva. Valeria iba a su lado, observando su rostro iluminado por el sol. El pequeño Leo dormía plácidamente en el asiento trasero. A medida que avanzaban, el aire se volvía más salado y fresco. Dejaron atrás la asfixiante presión de Madrid, los dolorosos recuerdos, y se adentraron en las sinuosas carreteras bordeando el Mediterráneo. Valeria reconoció el paisaje casi de inmediato, sintiendo un nudo. La escarpada costa de la Costa Brava se desplegaba ante ellos. El coche enfiló el camino de tierra que descendía hacia Cadaqués. Alejandro, ¿dónde nos estás llevando exactamente en medio de la nada? Preguntó Valeria, con la voz teñida de profunda curiosidad y gran asombro. Él no respondió, solo le dedicó una enorme sonrisa llena de puro misterio. Continuaron avanzando por una carretera muy estrecha que subía la ladera, hasta que, al girar una curva cerrada, el océano apareció en toda su inmensidad. El agua azul cobalto chocaba ferozmente contra las altas rocas afiladas. El coche negro se detuvo en una pequeña explanada de grava suelta clara. Alejandro apagó el motor y bajó, rodeándolo rápido para abrir la puerta de ella. Valeria salió, dejando que el fuerte viento del mar alborotara su largo cabello. La cálida luz del atardecer teñía el lejano horizonte de vibrantes colores naranjas. Mira hacia adelante, Valeria, susurró Alejandro, parándose justo detrás y apoyando las grandes manos en sus hombros. La joven pintora levantó la vista, apartando unos pequeños mechones de su hermoso rostro. Y entonces la vio, el aliento se escapó totalmente de sus pulmones en un grito ahogado. Construida sobre el acantilado rocoso, desafiando a las inmensas y salvajes olas, se alzaba una preciosa y muy rústica casa de paredes blancas y amplios ventanales. Tenía un largo y acogedor porche de madera y un estrecho sendero que bajaba a la playa. Era exactamente igual a la pequeña pintura de su blog, al cuadro soñado de su vieja buhardilla. Cada minucioso detalle, desde la chimenea de piedra hasta el grueso marco azul de la puerta. Era el vivo y real reflejo materializado de su mayor y profundo sueño de juventud y paz. Las lágrimas inundaron rápidamente sus oscuros ojos, nublando su perfecta visión del mar. Se llevó ambas manos a la boca, totalmente incapaz de articular una sola palabra en ese instante. Alejandro entrelazó sus fuertes dedos con los de ella, apretando su pequeña mano con firmeza. Compré este aislado terreno apenas unas semanas después de conocerte en aquella exposición. Confesó él, con una voz muy ronca que se mezclaba mágicamente con el rugir del oleaje marino. Empecé la costosa construcción a escondidas, quería que fuera mi inmenso regalo de bodas para ti. Valeria sollozó muy suavemente, apoyando la cabeza contra el pecho fuerte y seguro del hombre. Había pasado largos 4 años odiándolo por un supuesto y cruel egoísmo que nunca existió de verdad. Mientras ella ahogaba su intenso dolor entre botes de pintura y lienzos manchados en vallecas. Él levantaba piedra a piedra el santuario de su amor, sabiendo amargamente que jamás podría habitarlo. Incluso cuando me obligaron a casarme con Cayetana, nunca detuve las largas obras de la casa. Continuó Alejandro, besando la fina coronilla de su amada con una devoción inmensa e indestructible. Necesitaba saber ciegamente que este hermoso lugar existía en el mundo real, aunque estuviera vacío siempre. Era la única y pequeña forma que tenía de sentirme realmente cerca de ti y de la vida que en el fondo quería. Es absolutamente perfecta, Alejandro. Es absolutamente perfecta, maravillosa y hermosa. Logró balbucear Valeria, girándose y abrazándolo por la fina cintura con todas las fuerzas de su alma herida. Alejandro la estrechó contra su gran cuerpo, sintiendo que por fin en años podía respirar aire muy limpio.
Los duros y grises años de soledad glacial y amargos remordimientos se desvanecieron de repente entre sus delgados brazos. Una pesada puerta trasera del coche negro se abrió repentinamente, rompiendo el mágico romanticismo. Leo bajó frotándose un oscuro ojo soñoliento, arrastrando una vieja manta azul con su manita regordeta. «Mami, esta casa tan blanca y bonita al lado del mar, ¿de quién es ahora mismo?», preguntó el niño pequeño, totalmente maravillado por el inmenso mar azul y la estructura enclavada en la roca. Alejandro se soltó muy suavemente del tierno abrazo, acercándose a su querido hijo con mucha lentitud. Se arrodilló sobre la grava clara y punzante, quedando a la pequeña altura del curioso y muy somnoliento Leo. «Esta es tu enorme y nueva casa, mi valiente Leo. Si tú y tu mami queréis quedaros a vivir aquí», dijo el alto hombre, acariciando con muchísimo cuidado la mejilla regordeta y muy sonrosada del niño. Leo abrió mucho sus expresivos ojos grises idénticos, asintiendo vigorosamente con la revoltosa cabeza de oscuros rizos. Valeria observaba la muy tierna escena con una felicidad pura, desbordante y cálida creciendo en su tenso vientre. Todo el inmenso y pesado sufrimiento del oscuro pasado había valido la pena realmente para vivir este preciso final. Alejandro se puso de pie, secándose una rápida lágrima furtiva antes de acercarse a Valeria de forma decidida. Metió la mano derecha en el bolsillo muy desgastado de sus ajustados y sencillos pantalones vaqueros azules. Y sacó una pequeña y muy elegante caja cuadrada, forrada finamente en precioso terciopelo azul noche oscuro. Valeria contuvo al momento la respiración, con el corazón golpeando sus costillas a un ritmo frenético e imparable. Alejandro Altamirano, el hombre que una vez lo controló todo en España y ahora no poseía absolutamente ningún imperio. Se arrodilló frente a ella directamente sobre la grava suelta de la explanada, abriendo la pequeña caja con suma delicadeza. No había un gigantesco, ostentoso e imponente diamante como el que le regaló en su día a la superficial Cayetana. Había un hermoso, humilde y sencillo anillo de plata pura, engarzado únicamente con una modesta piedra de zafiro azul. Una joya con verdadero significado profundo, muy íntima, perfecta, humilde y totalmente libre de ostentaciones frías. Hace 4 malditos años, fui un enorme cobarde asustado por las obligaciones impuestas y mi propia familia. Comenzó él, sosteniendo la brillante mirada de la chica con una intensidad que eclipsaba al propio mar embravecido. Elegí mi estúpido deber familiar y arruiné tontamente el único futuro brillante y real que de verdad me importaba. Pero hoy no tengo inmensos imperios millonarios que salvar de la ruina, ni contratos basura, ni falsos títulos reales. Solo soy un simple y humilde hombre que te ama con una gran locura desde el primer segundo en que chocamos en la universidad. Un hombre que solo quiere dedicar cada amanecer luminoso para hacerte intensamente feliz a ti y a nuestro precioso hijo. Alejandro tomó la fina y pequeña mano izquierda de Valeria, con los largos dedos temblando por los enormes nervios contenidos. Valeria Vargas, mi vida entera, ¿me harías el inmenso y gran honor de casarte conmigo en esta casa blanca que soñamos? Las lágrimas saladas caían sin ningún control por las mejillas de la gran y valiente pintora profundamente enamorada. Todo el gran rencor pasado, el inmenso miedo acumulado y la larga incertidumbre, volaron con el fuerte y constante viento marino. Sí, por supuesto que sí, mi amor, 1000 veces sí quiero casarme contigo. Gritó ella, arrojándose sobre sus anchos hombros y derribándolo sobre la grava con una sonora y feliz risa contagiosa. Alejandro rompió a reír a carcajadas sinceras y cristalinas, abrazándola con tanta fuerza que sintió que ambos se fundían mágicamente. Deslizó el humilde y precioso anillo de zafiro azul en su fino dedo, sellando para siempre su inmenso y puro amor eterno. Leo se acercó de inmediato dando pequeños saltitos alegres y se unió al enorme y cálido abrazo familiar en el suelo de piedra. Sintiendo en su muy inocente y puro corazón que por fin estaban todos juntos y a salvo de los malos de los grandes cuentos. El ardiente e inmenso sol se sumergió finalmente en el lejano horizonte del océano, tiñendo las grandes olas de oro puro y fuego brillante. Alejandro y Valeria se fundieron en un beso prolongado, muy dulce, sanador, reparador y lleno de sinceras promesas irrompibles. Habían superado un letal y devastador abismo de duras mentiras crueles y graves sacrificios totalmente forzados por el oscuro deber. Y en esa preciosa casita blanca al borde del alto acantilado, su mágica y real historia de amor apenas acababa de comenzar. Felices para siempre, al abrigo del indomable mar Mediterráneo y muy lejos de las falsas y frías jaulas de oro. Muchísimas gracias por acompañar a Valeria y Alejandro en este intenso y largo viaje emocional por sus oscuras y claras vidas.
Espero de todo corazón que esta bonita historia sobre segundas oportunidades reales os haya cautivado el alma por completo. Si te ha gustado muchísimo este relato lleno de puro romance, drama intenso y un final inolvidable para todos, no olvides dar me gusta al gran vídeo en el canal. Compartirlo con tus mejores amigas y todos los amantes de las bellas novelas románticas de amor verdadero. Suscribirte al canal ahora mismo para no perderte las próximas historias de amor que te harán llorar a mares de alegría. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido la inmensa locura de Alejandro al dejar absolutamente toda su fortuna por puro amor. ¿Vosotras lo perdonaríais igual que hizo la dulce Valeria?